Bueno, continuando con nuestro libro de Noche sobre las aguas de Ken Follett, ya vamos en la parte final. Capítulo 16. Nancy Lenhans encontró la solución a su problema mientras volaban sobre la costa de Canadá en el hidroavión alquilado. Nat Ridgway le había dicho que estaba dispuesto a hacerle una oferta más alta por la compañía y a darle trabajo en General Textiles. Al reflexionar sobre eso, recordó que esa empresa tenía varias fábricas en Europa, la mayoría de ellas en Inglaterra, y que Ridgway no podría visitarlas sino hasta después de que terminara la guerra, de modo que le propondría tomar la gerencia europea de General Textiles, y de esa manera podría estar con Mervyn sin tener que dejar sus actividades. La solución era casi perfecta. El único problema era que Europa estaba en guerra y ella podía resultar muerta. Cuando meditaba acerca de aquella remota pero escalofriante posibilidad, Mervyn se volvió desde su asiento de copiloto y se miró por la ventana. Nancy vio que el clipper flotaba sobre el mar. «Tenemos que bajar para ver si necesitan ayuda», gritó él, por encima del estruendo de los motores. «Ponte el cinturón de seguridad y sostente con fuerza. Tal vez sea un acuatizaje difícil». Nancy hizo lo que Mervyn le indicó y miró por la ventanilla hacia afuera, mientras Ned, el piloto, iniciaba el descenso. El mar estaba picado y había enormes olas, pero el amarizaje no fue tan brusco como Nancy temía. Atada a la nariz del clipper había una lancha de motor. Un hombre que vestía un mono apareció en la cubierta y les hizo señas. Nancy dedujo que quería que amarraran el ganso de la lancha. La puerta de proa del clipper estaba abierta, lo que la hizo suponer que abordarían por ahí. Ned maniobró el hidroavión para colocarlo junto a la lancha y el hombre en la cubierta ató el avión a proa y a popa. Mientras Ned apagaba los motores del avión, Mervyn abrió la puerta y sacó la pasarela. «Yo debo quedarme en mi avión», dijo Ned a Mervyn. «Es mejor que vaya usted y averigüe qué es lo que pasa». «Yo también voy», se apresuró Nancy. Mervyn descendió primero y después le tendió la mano a Nancy. Cuando los dos estuvieron en la lancha, Mervyn preguntó al hombre que vestía el mono: «¿Qué ocurrió?» «Tuvieron problemas con el combustible y debieron acuatizar», respondió. «Es mejor que vayan a bordo». Para pasar de la lancha al clipper, había que dar un pequeño salto desde la cubierta de la lancha a la plataforma, que formaba la puerta abierta de proa. Una vez más, Mervyn lo hizo primero y Nancy lo siguió. En el compartimiento de proa estaba un hombre joven que ella no había visto antes. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Mervyn. «Fue un acuatizaje de emergencia. Nosotros estábamos pescando y vimos cómo corrió todo». «No lleva la ropa más adecuada para pescar», pensó Nancy, divertida, al ver sus zapatos de 2 colores y su corbata amarilla. Siguió a Mervyn escalera arriba hasta la cabina de vuelo, que estaba desierta. Era extraño que toda la tripulación la hubiera abandonado. A medida que bajaba la escalera,
comenzó a sentirse inquieta. Melvin, quien iba por delante, se detuvo de pronto al entrar en el compartimiento número 2. Cuando miró más allá de él, Nancy vio al señor Memburry tirado sobre un charco de sangre. Se llevó una mano a la boca para contener un grito de horror. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?» Detrás de ellos, el joven de la corbata amarilla les ordenó: «Sigan caminando», con un tono ahora duro. Nancy se volvió hacia él y vio que tenía un arma en la mano. «¿Fue usted el que hizo esto?», preguntó ella furiosa. «Cierre la boca y siga caminando». Entraron en el comedor. Otros 3 hombres armados estaban de pie en la habitación. Había uno alto con traje a rayas, otro de baja estatura y maldad en el rostro se hallaba detrás de Diana Lovelace y le acariciaba con descaro los senos. Al ver aquella escena, Mervyn dejó escapar una maldición. El tercer hombre que portaba un arma era uno de los pasajeros, el señor Luther, quien apuntaba con su pistola al profesor Hartman. El capitán y el ingeniero también se encontraban ahí, con expresión de impotencia. Varios pasajeros estaban sentados atónitos a las mesas. Nancy alcanzó a ver de reojo a Margaret Oxenford, pálida y asustada. «Los dioses me favorecen, los 6», comentó Luther. «Usted llegó en un hidroplano, el momento preciso en que lo necesitábamos. Quiero que nos lleve al señor Vinci, a mí y a nuestros socios lejos del barco patrulla de la Marina, al que el traidor de Eddie Denskins llamó para que nos atrapara». Mervyn le lanzó una dura mirada, pero no respondió nada. Entonces el hombre del traje a rayas intervino. «Vámonos, antes de que la Marina venga a investigar. Kid, tú llévate a Lovelace». «De acuerdo, Vinny». El hombre llamado Vincini siguió dando instrucciones. «Luther, hazte cargo del alemán. Joe, trae a la rubia». El pequeño individuo de nombre Joe hundió el cañón de su pistola en el pecho de Diana, lo que la hizo gemir de dolor. «Vamos», le ordenó. «Espere un momento», intervino Mervyn. «Lo sacaré de aquí, pero con una condición». «Cállate y camina». «No hay ninguna condición», exclamó Vincenzi. «Entonces dispárenme», repuso Mervyn. Se hizo el silencio. Luego Luther preguntó: «¿Qué condición?». Mervyn señaló a Diana. «Ella se queda». «Déjala ir», ordenó Luther a Joe. «Demonios, ¿por qué?». El hombrecillo enrojeció de rabia. «Déjala», gritó Luther. «Te pagué para que me ayudaras a secuestrar a Harmas, no para violar mujeres». Diana comenzó a llorar de alivio. «Se nos acaba el tiempo, vamos», dijo Vincini. Del exterior llegó el sonido de una bocina. Era el capitán de la lancha quien trataba de llamarlos. El hombre al que llamaban Kid exclamó: «¡Santo cielo! Jefe, asómese a la ventana». Harry Marks perdió el sentido durante el acuatizaje del Clipper. Cuando éste chocó por primera vez contra las olas, Harry salió disparado. Se golpeó la cabeza contra la pared de enfrente del compartimiento de equipaje y quedó desvanecido. Al volver en sí, se preguntó qué habría ocurrido. Sabía que aún no llegaban a Port Washington, pues apenas habían transcurrido 2 de las 5 horas de vuelo.
Se enderezó y sintió el cuerpo dolorido. Ahora sabía por qué los aviones llevan cinturones de seguridad. Estaba golpeado casi por todas partes, pero no tenía ningún hueso roto. Entonces escuchó un disparo. Debía ver qué sucedía allá afuera. Abrió un poco la puerta. No había nadie. Salió al corredor y caminó hasta la puerta que llevaba a la cabina de vuelo. Se detuvo al llegar a ella para escuchar. No se oía nada. Lentamente abrió la puerta y se asomó. La cabina estaba vacía. Subió con cautela hasta lo alto de la escalera. Escuchó unas voces que discutían, pero no entendió lo que decían. Al asomarse por la ventana, vio una lancha de motor atada a la nariz del avión. Había un hombre en la cubierta. Harry pensó que tal vez estaba a un paso de poder escapar. Escuchó unas pisadas exactamente detrás de él. Se volvió, con el corazón en la boca. Era Percy Oxenford. El muchacho estaba de pie en el umbral y parecía tan sorprendido como Harry. ¿Dónde te escondiste?, le preguntó Percy después de un momento. Eso no importa, respondió Harry. ¿Qué sucede? Luther es un nazi y quiere enviar al profesor Harmas de vuelta a Alemania. Contrató a unos matones para que lo ayudaran y les dio $100,000. ¡Santo Dios!, exclamó Harry, olvidando por completo su acento estadounidense. Y mataron al señor Memburry. Era de Scotland Yard. ¿Tu hermana está bien? Hasta ahora sí, pero quieren llevarse con ellos a la señora Lovelace, porque es muy hermosa. Espero que no vean a Margaret. Vaya problema, comentó Harry. Logré escabullirme y subir por la escotilla para que está cerca del baño de mujeres. Vine por la pistola del agente Fields. Vi cuando el capitán Baker se la confiscó. Percy se dirigió a la mesa de los mapas y abrió el cajón. Dentro de este había un revólver de cañón corto. Percy lo tomó, lo abrió como un experto y giró el cilindro. No creo que sea una muy buena idea, dijo Harry. Te matarán. Tomó al muchacho por la muñeca, le quitó el arma, la volvió a colocar en el cajón y lo cerró. Se escuchó un fuerte ruido que venía de afuera. Harry y Percy miraron por las ventanillas y vieron un hidroavión que comenzaba a descender. Luego de acuatizar, se deslizó hacia el Clipper. ¿Y ahora qué pasa?, exclamó Harry, y se volvió. Percy no estaba. El cajón estaba abierto y el arma había desaparecido. «Oh no», murmuró Harry. Recordó que Margaret le había dicho que en su familia todos manejaban las armas, pero el muchacho no sabía nada sobre gángsters. Si se interponía en su camino, lo matarían como un perro. Harry se asomó y vio que ataban el hidroplano a la lancha. Una de dos: o la gente del hidroavión iba a abordar el Clipper, o los del Clipper subirían al avión. Pero fuera como fuera, pronto alguien iría a la cabina de vuelo. Debía ocultarse. Salió por la puerta que daba al área de carga, dejándola un poco abierta para poder escuchar lo que sucedía. Un momento después, alguien subió al compartimiento de pasajeros y se dirigió al de proa. Minutos más tarde, 2 o 3 personas regresaron. Harry escuchó las pisadas que bajaban la escalera y luego salió. Subió hasta lo alto de la escalerilla, pero luego dudó y volvió a bajar lentamente, haciendo una pausa entre cada paso para escuchar. Al llegar abajo, la voz de Tom Luther decía: «Los dioses me favorecen». Lovelace: «Usted llegó en un hidroplano.
en el momento preciso en que lo necesitábamos. Quiero que nos lleve al señor Vincenzi, a mí y a nuestros socios lejos del barco patrulla de la Marina, al que el traidor de Eddie Dickens llamó para que nos atrapara. Así que el hidroavión permitiría a Luther escapar llevándose a Harman. Harry volvió a subir las escaleras con cautela, aunque la idea de que regresaran al pobre de Harman con los nazis le rompía el corazón. No podía hacer nada para evitarlo. Nunca se consideró un héroe. Sin embargo, en cualquier momento, el joven Oxenford intentaría algo estúpido, y Harry no podía ignorarlo y permitir que mataran al hermano de Margaret. Tendría que actuar antes que el chico, distraerlos por ella. Al mirar en el comportamiento de proa, se dio cuenta de que había una soga atada a un poste, y en ese momento tuvo una idea. Había encontrado la manera de distraerlos y quizás incluso de deshacerse de uno de los maleantes. Primero tenía que desatar todas las cuerdas para dejar la lancha a la deriva. Pasó a través de la escotilla y bajó por la escalera. Luego de atravesar el compartimiento de proa, llegó al poste, desató el nudo y tiró la soga al piso. Al mirar hacia afuera, observó que otra cuerda estaba atada de la proa de la lancha a la nariz del clipper. Maldición, pensó. Tendría que salir a la plataforma para alcanzarla, y alguien podría verlo. Pero no era el momento de darse por vencido. Percy estaba allá adentro, como Daniel en la cueva de León. Salió a la plataforma, desató la cuerda con rapidez, la soltó del cabrestante y lanzó al mar. «Oiga, ¿qué hace?». Se volvió. El capitán de la lancha le gritaba desde la cubierta, pero afortunadamente no estaba armado. La siguiente parte era más peligrosa. Harry se apresuró a subir la escalera y atravesar la cabina de vuelo para volver a ocultarse en el compartimiento de equipaje. Durante un largo minuto no ocurrió nada. «Vamos», pensó, «asómese a la ventana. Su lancha está a la deriva». Finalmente escuchó unos pasos. Eran unos pasos pesados que atravesaban deprisa la cabina de vuelo. Para su sorpresa, dedujo que eran dos hombres. No había previsto tener que vérselas con dos matones. Cuando calculó que ya debían de estar en el compartimiento de proa, salió de su escondite. El sitio estaba vacío. Cruzó la cabina y se asomó por la escotilla. Dos hombres armados miraban por la puerta de proa. Dos hombres armados miraban por la puerta de proa. Aún así, si no hubieran llevado armas, Harry habría adivinado que eran criminales. Uno era de baja estatura y feo, con aspecto vil. El otro era muy joven, de unos 18 años. Ya en ese momento, el capitán de la lancha hacía maniobras, con el hidroavión aún atado a un costado para ponerse de nuevo en posición. Los dos gángsters tendrían que volver a amarrar la lancha al clipper, pero no podrían hacerlo con las armas en las manos. Harry esperó a que las guardaran. El capitán del bote gritó algo y los dos matones metieron sus pistolas en las fundas y salieron a la plataforma. Con el corazón en la boca, Harry bajó por la escalera al compartimiento de proa. Los hombres trataban de atrapar una soga que el capitán les lanzaba, de modo que no lo vieron. Cruzó furtivamente el compartimiento. Cuando iba a medio camino, el hombre de baja estatura se volvió y al ver a Harry sacó el arma en el momento en que éste llegaba hasta él. Harry estaba seguro de que moriría. En un movimiento desesperado se inclinó, tomó al hombrecillo por el tobillo y lo empujó. Se escuchó un disparo, pero Harry no sintió nada.
El hombre se tambaleó y casi cayó. Arrojó su arma y se agarró de su compañero para sostenerse. Por un instante, ambos se balancearon, tomados uno del otro, pero como Harry aún tenía asido el tobillo del hombre pequeño, volvió a tirar de él. Los dos hombres cayeron por la plataforma hacia las embravecidas olas. Harry dejó escapar una exclamación de triunfo. Eso fue por Cleves and Burry, bastardos, le gritó. No aguardó para ver lo que ocurría con ellos. Debía saber qué sucedía en la cabina de pasajeros. Atravesó deprisa el compartimiento de proa, subió la escalera y luego de llegar a la cabina de vuelo, bajó de puntillas la otra escalera. En el último escalón se detuvo para oír lo que decían. Margaret podía escuchar los latidos de su corazón. Nunca en su vida se había sentido más asustada. Estaba sentada inmóvil como una estatua, aterrorizada. Pero cuando vio que Joe y Kit se ahogaban, gritó. Por la ventanilla miraba fijamente hacia el exterior cuando de repente aparecieron las figuras de esos dos hombres. Era obvio que ninguno de los dos sabía nadar. Yo estaba sobre la espalda de Kid y empujaba a su amigo hacia abajo en un intento por salvarse. Aquella escena resultaba terrible. Al escuchar su grito, Luther corrió hasta la ventanilla. Kid y yo cayeron al mar, gritó en forma histérica. El capitán del bote le lanzó una cuerda, pero los hombres que se ahogaban no la vieron, pues luchaban desesperadamente por mantenerse a flote, presas de un pánico ciego. «Haz algo», exclamó Luther, quien también se hallaba al borde del pánico. «¿Qué?», repuso Vincenzi. «No hay nada que podamos hacer, y esos tontos no tienen la capacidad para salvarse a sí mismos». La cabeza de Kid se hundió y no volvió a salir. Joe tragó una bocanada de agua. Su cabeza se hundió, resurgió y luego se sumergió por última vez. Margaret se estremeció. Ambos habían muerto. «¿Cómo ocurrió eso?», preguntó Luther. «¿Cómo fue que se cayeron?» «Tal vez alguien los empujó», adivinó Vincenzi. «Debe de haber alguien más en el avión». «Harry», pensó Margaret. «¿Sería posible? ¿Podría él estar todavía a bordo?» «Todo está saliendo mal», dijo Luther. «¿Qué hacemos?» «Escaparemos en el bote, tal como lo planeamos tú, yo y el dinero», repuso Vincenzi. «Y si alguien se interpone, le meto un plomazo en la barriga. Cálmate y vámonos». Pero en el momento en que los tres hombres abandonaban el comedor, Margaret escuchó desde la parte posterior del avión la voz de Percy. «¡Quietos ahí!», gritó con todas sus fuerzas. Para sorpresa de Margaret, su hermano tenía un arma y la apuntaba directamente a Vincenzi. Este se volvió lentamente, miró a Percy durante un rato largo y luego le dijo: «Lárgate de aquí, chico». «Tire su arma», exigió el muchacho con su quebrada voz de adolescente. Vincenzi se movió con sorprendente rapidez, se agachó hacia un lado y levantó su arma. Hubo un disparo. El estruendo ensordeció a Margaret. No podía decir quién le había disparado a quién. Percy parecía estar ileso. Vincenzi se tambaleó y cayó. De su pecho brotaba borbotones de sangre. Al soltar el portafolios, este se abrió y la sangre salpicó los fajos de billetes. Percy dejó caer el arma y contempló horrorizado al hombre al que acaba de matar. Parecía estar a punto de romper a llorar. Todos miraron a Luther
el último de la pandilla y el único que aún empuñaba un arma. Con un repentino movimiento, Carl Harmas se liberó de la mano de Luther cuando estaba extraído y se arrojó al suelo. Margaret sintió pánico de que éste fuera a matar a Harmas, pero lo que enseguida ocurrió la tomó completamente por sorpresa. Fue ella a quien Luther sujetó. La sacó de su asiento y apuntó el arma a su sien, tal como lo había hecho antes con Harmas. Todos se paralizaron. Ella sentía demasiado terror para moverse, hablar o incluso gritar. El cañón de la pistola se hundía dolorosamente en su sien. En medio del silencio, Luther ordenó: Harman, ve a la puerta de proa y sube a la lancha. Haz lo que te digo o mato a la chica. Lentamente Harman se incorporó. Un razonamiento frío y lleno de temor hizo ver a Margaret que todo dependía de ella. Podría salvar a Harman si ella se sacrificaba. Encontró la mirada de su padre, se veía aterrado. Recordó cómo se había burlado al decirle que era demasiado frágil para pelear y que no duraría un solo día en el servicio territorial auxiliar. ¿Acaso tenía razón? Todo lo que debía hacer era moverse. Tal vez Luther la mataría, pero los otros hombres saltarían sobre él y con seguridad el profesor Harman quedaría a salvo. Los segundos transcurrían con una lentitud de pesadilla. Sintió que una espantosa calma se apoderaba de ella. Puede hacerlo, se dijo. De pronto escuchó la voz de Harry detrás de ella. Señor Luther, creo que ya llegó su submarino. Todos se asomaron por las ventanillas. Margaret sintió que la presión del cañón de la pistola sobre su sien disminuía ligeramente y notó que Luther se había distraído por un momento. Entonces agachó la cabeza y luchó para soltarse de su mano. Se escuchó un disparo, pero ella no sintió nada. En ese instante todos entraron en acción. Eddie, el ingeniero, pasó como una ráfaga junto a ella y se lanzó sobre Luther. Harry agarró la mano en que ese tenía el arma y se la arrancó del puño. Luther fue a dar al piso, con Eddie y Harry sobre él. Margaret se dio cuenta de que aún estaba viva. De repente se sintió tan débil como un bebé, sin fuerza alguna, y se dejó caer indefensa en un asiento. Percy corrió hasta ella. Margaret lo abrazó. «Eres tan valiente». «También tú», respondió él. «Sí, lo fui», pensó, «fui valiente». Todos los pasajeros empezaron a gritar hasta que el capitán Baker exclamó: «Silencio todos, por favor». Margaret miró a su alrededor. Luther aún se encontraba tirado con la cara contra el piso, inmovilizado e inofensivo, y Eddie y Harry estaban encima de él. Miró hacia afuera. El submarino flotaba en el agua como un gran tiburón gris. «Cerca de aquí hay un barco patrulla de la Marina», dijo el capitán. «Vamos a llamarles por radio e informarles sobre la localización del submarino». La tripulación había salido del compartimiento número 1, por lo que el capitán se dirigió al operador de radio. «Transmite el mensaje, Ben». «Sí, señor. Pero ¿se da usted cuenta de que el comandante del submarino podía escuchar nuestro mensaje y escapar?» «Mejor», gruñó el capitán. «Nuestros pasajeros ya han pasado por demasiados peligros». El operador de radio subió las escaleras que conducían hacia la cabina de vuelo. «Aún queda un maleante al que no hemos atrapado», continuó el capitán, «y me gustaría traerlo a bordo». El capitán de la lancha: «Eddie, ve a la proa y dile que Vicincy quiere verlo». Eddie soltó a Luther y se marchó. «Jack»,
dijo el capitán al navegante. Recoge todas las armas y quítales las balas. Luego golpeó ligeramente a Luther con la punta de su zapato y se dirigió a otro miembro de la tripulación. Johnny, mete a este tipo en el compartimiento número 1 y vigílalo muy de cerca. Harry soltó a Luther y el copiloto se lo llevó. En ese momento Harry y Margaret se miraron. Ella pensó que él la había abandonado, que nunca lo volvería a ver, y estaba segura de que iba a morir. De pronto le pareció maravilloso que estuvieran vivos y juntos. Él se sentó a su lado y Margaret se lanzó a sus brazos. Se abrazaron con fuerza. Mira, asómate hacia afuera, le murmuró él al oído después de un instante. El submarino se hundía lentamente bajo las olas. Margaret sonrió a Harry y después lo besó. Todo había terminado, pero Carol Ans no quería tocar a Eddie. Se sentó en el comedor y bebió una taza de café con leche caliente que le preparó Davy. Aunque insistía en que se encontraba bien, estaba pálida y temblorosa, y se crispaba cada vez que Eddie la tocaba y evitaba mirarlo a los ojos. Ya todo terminó, le decía Eddie cada vez que eso pasaba, y ella asentía vigorosamente con la cabeza, pero él se daba cuenta de que no le creía. ¿Cuándo volverás a volar?, preguntó ella finalmente. Entonces él comprendió. Tenía miedo de cómo se sentiría la siguiente vez que la dejara sola. Después de un momento dijo: ya no volaré. Voy a renunciar de inmediato. De lo contrario, tendrían que despedirme, pues no pueden contratar a un ingeniero que deliberadamente hizo bajar un avión, como lo hice yo. El capitán Baker alcanzó a escuchar parte de la conversación e intervino. Eddie, entiendo por qué lo hiciste. Estabas en una terrible situación y la manejaste lo mejor que pudiste. Más aún, actuaste con valentía e inteligencia, y quiero que sepas que me sentiría orgulloso de volver a volar contigo. Gracias, señor, repuso Eddie. No se imagina lo bien que me hace sentir sus palabras. De reojo vio a Percy Oxenford, quien estaba sentado solo y al parecer muy impresionado. Señor, creo que todos debemos dar las gracias al joven Percy. Él nos salvó. Es verdad, dijo el capitán. Se acercó a estrechar la mano del muchacho. Eres un hombre valiente, Percy. Gracias, repuso Percy muy contento. El capitán se sentó a conversar con él, en tanto que Carol Ans se dirigió a Eddie. Si ya no vas a volar, ¿qué haremos? Comenzaré ese negocio del que hemos hablado tanto. Tengo ahorrado el dinero suficiente para comprar la pista aérea. ¿Te gustaría que la administráramos juntos?, preguntó ella. Yo podría llevar los libros y contestar el teléfono mientras tú haces las reparaciones y despachas combustible. Claro, cuando menos hasta que llegue el bebé, como si fuera una tienda de mamá y papá. Él se estiró y le tomó la mano. Esta vez, en vez de crisparse, ella apretó la mano de su esposo. Mamá y papá, repitió él, y finalmente ella sonrió. Nancy abrazaba con fuerza a Mervyn cuando Diana tocó el hombro de su esposo. Nancy se había dejado perder en su júbilo y alivio, embriagada por el placer de estar viva y con el hombre al que amaba, pero se preguntaba ahora si Diana no lo haría aquel momento. Parecía que Mervyn había demostrado que ella aún importaba al negociar con los Gaster con el fin de salvarla. ¿Acaso le suplicaría que la llevara con él de vuelta a Inglaterra? Mervyn dirigió a su esposa una mirada cautelosa. ¿Y bien, Diana?
Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero con una expresión de determinación. ¿Quieres que nos demos la mano?, le preguntó. Nancy no entendía muy bien lo que aquello significaba y Mervyn también parecía desconcertado. Sin embargo, le tendió la mano al tiempo que respondía. Por supuesto. Diana tomó su mano entre las de ella. Su rostro volvió a bañarse de lágrimas y Nancy tuvo la certeza de que le iba a pedir: intentémoslo de nuevo. Pero en vez de eso le dijo: buena suerte, Mervyn. Te deseo que seas muy feliz. Mervyn había adoptado un aire solemne. Gracias. Te deseo lo mismo. Entonces Nancy comprendió. Uno al otro se perdonaban por el daño que se habían causado y se separarían como amigos. También Nancy y Diana se echaron la mano y se desearon suerte y felicidad. Luego Diana regresó a su compartimiento. «¿Pero qué hay de nosotros? ¿Qué vamos a hacer?», preguntó inseguro Mervyn. Nancy se dio cuenta de que no había tenido tiempo para comentarle su plan. «Seré la gerenta de Nat Ridgway en Europa». Mervyn se quedó atónito. «¿Cuándo te ofreció ese puesto?». «Aún no lo he hecho, pero lo hará», explicó, al tiempo que reía alegremente. En ese momento escuchó el sonido de un motor y miró por la ventanilla. Para sorpresa, vio que la lancha de motor de los matones había sido desatada del Clipper y del pequeño hidroavión, y ahora se alejaba rápidamente. ¿Pero quién la conducía? Margaret aceleró a fondo y encaminó la lancha en dirección opuesta al Clipper. Su cabello volaba con el viento, y llena de júbilo exclamó: «¡Libre!», gritó. «Soy libre». La idea había cruzado por la mente de ella y de Harry al mismo tiempo. Estaban de pie en el pasillo del Clipper preguntándose qué hacer, cuando Eddie pasó con el capitán de la lancha, lo llevó abajo y lo encerró junto con Luther. Los pasajeros y la tripulación se encontraban demasiado ocupados felicitándose unos a otros, por lo que no se dieron cuenta de cuando Margaret y Harry abordaron la lancha. El motor estaba en marcha, pero sin velocidad. Harry desató las cuerdas mientras Margaret revisaba los controles, que eran exactamente como los del bote de su padre, que su padre tenía en Niza, y en cuestión de segundos desaparecieron. Margaret estaba segura de que no irían tras ellos. El barco patrulla de la Marina que el ingeniero había llamado se hallaba en feroz persecución del submarino alemán, y era poco probable que se interesara por un hombre que había robado un par de gemelos en Londres. Por otra parte, cuando la policía llegara, empezaría a investigar un caso de asesinato, secuestro y piratería, por lo que pasaría mucho tiempo antes de que se preocuparan por Harry. Este buscó en un gabinete y encontró unos mapas. Luego de estudiarlos por un momento dijo: «Hay un poblado grande, a unos 120 kilómetros al norte de aquí, llamado St. John's. Tiene una estación de ferrocarril. Vamos en dirección norte». Margaret miró la brújula. «Más o menos, si no perdemos de vista la costa, no hay manera de que nos equivoquemos. Llegaremos a medianoche». Ella le sonrió. Harry bajó los mapas y se paró junto a ella, frente al timón. «Eres tan hermosa», exclamó, «y me amas». «Cualquiera te amaría si te conociera», rió ella. «Eso es maravilloso, navegar bajo los rayos del sol con una chica como tú. Mi anciana madre siempre dijo que era un tipo con suerte, y tenía razón, ¿o no?». «¿Qué haremos al llegar a St. John's?», le preguntó ella. «Dejaremos la lancha en la playa, caminaremos hasta el pueblo, conseguiremos una habitación para pasar la noche, y por la mañana tomaremos el primer tren que salga». «No sé qué vamos a hacer para conseguir dinero», comentó ella con cierta preocupación. «Sí, ese es un problema. Solo tengo unas cuantas libras y vamos a tener que pagar hoteles
pasajes de tren, ropa nueva. Desearía haber traído mi maleta como lo hiciste tú. Con una expresión traviesa, Harry repuso: esta no es mi maleta, es la del señor Luther. Marge se quedó perpleja. ¿Y por qué trajiste la maleta del señor Luther? Porque hay $100,000 dentro de ella, respondió y comenzó a reír. Bueno, pues aquí concluimos lo que es la novela de Ken Follett, Noche sobre las aguas. Una excelente novela. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.